Dios los bendiga más. Amén. Primeramente, antes de empezar a compartir la palabra del Señor, yo quisiera que me acompañaran a orar para que el Señor me use en esta hora. Amén. Señor, gracias por la oportunidad que me has dado de poder compartir tu palabra en esta hora. Gracias por todas las personas que han llegado, que han podido visitar tu casa. Gracias por todos los corazones dispuestos. Sea tú bendiciéndolos a cada uno de ellos. Te presento esta predicación que tengo en esta hora, esta palabra. Confío que tú me la has otorgado y que tú me vas a guiar por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdame a decir todas las cosas conforme a lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Que se haga tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Antes de empezar a compartir la palabra, yo quiero empezar contando una historia que tuvieron dos amigos. Había un amigo que era cristiano y el otro no lo era. El amigo que no era cristiano fue un día y conoció al otro porque tenía una necesidad en un tema que tenían los dos en común. El amigo cristiano aprovechó y cada vez que el otro le ponía el tema de conversación, le metía la palabra. Entonces, con el tiempo, el otro que no era cristiano se convirtió y decidió seguir al Señor, gracias al Espíritu Santo obrando en el amigo que era cristiano. Entonces, el problema no es ese, el problema radica en que luego de que el amigo que no era cristiano se convirtió, el amigo que era cristiano lo presionaba mucho. Le decía, pero tú estás fallando en esto, tú estás fallando en eso, ¿cómo tú vas a decir que tú eres cristiano ahora si haces tal cosa mal? Entonces, el problema, con el tiempo esos dos amigos se separaron. Luego se perdonaron porque ambos eran cristianos, pero la relación nunca volvió a ser igual. Entonces ahora yo quiero que pasemos a leer en Santiago capítulo 3, que es la cita principal de hoy. En el versículo 1 y 2. Del versículo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora pasemos al versículo 6, que dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y ahora pasemos al versículo 9 hasta el 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Ya pueden sentarse. En el día de hoy, esta introducción era sobre el tema, la crítica y el juicio. El amigo que era cristiano, de esa historia que yo les conté al principio, era yo en un punto de mi vida, que alejé a un amigo mío cercano que por estar criticando tanto, estar juzgándolo tanto. Entonces yo quiero predicar en esta hora, me motivé, el Señor me motivó a predicar en esta hora sobre estos dos temas, debido a que eso es una falta que muchas veces uno comete sin darse cuenta. Uno tiende a hacerlo, uno tiende a ser mala persona y a herir a los otros sin darse cuenta muchas veces. Entonces, con bases bíblicas, yo quisiera compartirles qué es el juicio, qué es la crítica y cómo podemos dejar de hacerlo de la manera incorrecta. Lo primero es, voy a definir qué es el juicio. El juicio tiene tres definiciones principales. La primera es que el juicio tiene una definición legal, que es el conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia, un juicio normal, un juicio legal, un juicio formal, en el que un juez, que es la figura central, que es una persona
que tiene evidencias, toma una decisión y decide si alguien es culpable o inocente. Esa es la primera definición de juicio. La segunda, que es la subversión negativa, es el juicio como acto de formar una opinión, que muchas veces es de manera informal, y era el que yo hacía muchas veces, y que se basa más en los conocimientos que nosotros tenemos nosotros mismos y no por bases fundamentales. Y está la tercera definición, que es la facultad del alma por la que el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Es decir, la tercera definición es utilizar el juicio para decidir qué cosas son correctas, qué cosas son verdaderas y qué cosas merecen la pena. Entonces, la primera y tercera definición del juicio legal y el juicio como un análisis se podrían decir que son las formas positivas del juicio, y la forma negativa es la segunda, que se basa en una opinión y carácter personal, y más adelante le voy a explicar por qué. La palabra juicio proviene del hebreo shepet, que es un derivado de shapat, y también de shepot y mishpat, y en griego se le dice krima. Y en la Biblia se presenta el juicio no como algo que se hace de los humanos, sino que en la Biblia se presenta el juicio como que naturalmente es algo que le corresponde a Dios como juez justo y perfecto, no a ninguno de nosotros. Entonces uno lo puede ver cuando Dios juzgó a Adán y a Eva, a Ananías y Zafira y a todas las otras naciones que estaban en contra de Israel y al mismo Israel, debido a la maldad que había en ellos. Entonces, no es que el juicio es algo que nosotros como humanos no podemos hacer, porque nosotros necesitamos el juicio correcto para dirigirnos en la vida. En la Biblia nos dice: examínense a nosotros mismos para ver si están mal. También nos dice en 1 Corintios que si alguien está haciendo algo malo en la iglesia, diciéndose hermano, lo mejor fuera que lo sacara, porque el que dice ser hermano y aún así persiste en sus pecados no debe de estar en la iglesia. También nos dice que Dios pone gobernantes seculares, gobernantes como el presidente, como los jefes que tienen los adultos en el trabajo, para dirigir el mundo secular. Entonces el juicio es necesario en la tierra, y aunque el juicio de nosotros los humanos es falible, puede fallar, es necesario. Entonces ahora yo les voy a definir lo que es la crítica. La crítica, al igual que el juicio, tiene dos definiciones. Ahora esta tiene dos, pero una es positiva y otra es negativa. La primera, la crítica proviene del griego krinein, que significa separar, discernir o juzgar. Y su primera definición es que significa someter a examen algo para expresar un juicio sobre él. La primera definición de crítica es que un tópico, un tema en específico, uno lo analiza y saca las cosas positivas y cosas negativas. No solamente no como muchas veces se cree, que el juicio que la crítica es simplemente decir algo negativo de algo solamente. La crítica tiene su versión positiva y se puede utilizar para ayudar a crecer a alguien en un área que tiene mal. Entonces su segunda definición es la que muchas veces se le da por sentado, que es expresar una opinión negativa sobre alguien o algo. Y al igual que la versión mala del juicio, esta se basa muchas veces en lo que uno cree, no en la palabra o cosas por el estilo. Y es muy importante distinguir entre la crítica constructiva y la crítica destructiva. La crítica constructiva es aquella que, además de decir un aspecto negativo o positivo de nosotros, nos da pasos para poder cambiar eso que tenemos mal. No simplemente es como la destructiva, que te dicen: tú eres malo en esto, y lo dejamos ahí muchas veces. Tú eres malo en esto, y como yo decía, ¿cómo tú vas a decir que tú eres cristiano si tú aceptaste ahí cosas mal? En vez de yo ayudarlo y decirle a mi amigo: hermano, mira, tú estás haciendo esto mal en base a este versículo y esto. Yo no te juzgo porque yo también fallo, yo no te critico, yo también fallo. Y yo te recomiendo que con este aspecto negativo tú deberías de hacer esto, esto y esto. No simplemente decirle: tú no debes de hacer eso, porque eso se lo voy a explicar más adelante. Entonces, en resumen, la crítica y el juicio tienen dos caras. Una positiva, que es un análisis de las cosas negativas y que sirve y es algo productivo y necesario.
y una versión negativa, que simplemente se basa en generar un juicio en base a lo que uno cree. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de vivir la vida criticando y juzgando en su forma negativa? ¿Cuál es el problema de esto? Eso lo podemos encontrar en Mateo 7, que lo dijo Jesús. No lo busco. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El primer problema que podemos observar aquí es que aquel que critica o que juzga acumula juicio y crítica para sí mismo. Aquel que critica, por lo general, si comete el mismo pecado que está diciendo que no haga el otro, es un hipócrita. Y no es correcto, porque nosotros todos los días pecamos. Nosotros no tenemos el derecho de decirle a alguien, no de decirle a alguien que algo está mal, sino de hacer leña del árbol caído, y que en una área en la que una persona esté mal, uno la destruya con nuestras palabras. El juicio no está hecho para eso. La crítica tiene un efecto tan fuerte en el cerebro que en una escala del dolor, del 1 al 10, el dolor emocional generado por un comentario destructivo es un 11, porque no se compara a un dolor físico que, vamos a decir, a usted le dan y usted se puede morir y ya, con un golpe suficientemente fuerte. Pero con el daño emocional, usted vive con eso y cada vez se genera más cicatrices, más cicatrices, más cicatrices. Y muchas veces uno lo hace inconscientemente. Otra situación que viene con el criticar es que uno, como hijos de Dios, tenemos que tener conscientes que nuestra boca tiene poder. Por la boca uno puede declarar que cree en Jesucristo y salvarse, y por la boca uno puede destruir a otra persona. Como dice un versículo, que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Uno, con lo que dice, una vez yo vi un seminario del éxito, y hay una parte que dice que las cosas que uno repite conscientemente se trasladan al inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me digo a mí mismo, yo soy tonto, con el tiempo eso se va a formar parte de mi identidad, quiera yo o no. Y también, si yo me dedico a hacer eso mismo y decir algo destructivo de otra persona, con el tiempo puede que esa persona lo crea y que se aleje de usted, como en el caso mío. Otra cosa es que nosotros debemos de perdonar para que nos perdone el Padre, y tratar a los demás como nos gustaría que nos tratase. Sí. Luego de Jesús hacer la oración ideal del Padre Nuestro, en los últimos 2 versículos dice: si ustedes quieren que lo perdonen, perdonen. Si usted quiere que el Padre lo perdone, perdone. Entonces, si alguien hace algo mal en contra de nosotros, lo ideal es que antes que uno decir un comentario negativo, perdonarlo primeramente, porque es beneficioso para nosotros y para la otra persona. Porque Cristo mismo lo hizo por todos nosotros. Nosotros todos somos pecadores, todos nosotros merecíamos la muerte, y Cristo pagó el juicio que correspondía por nuestro pecado en la cruz. Entonces, si Jesús hizo eso por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo por los demás? Además de que si traten a los demás como te gustaría que los tratasen ustedes. Ese es el segundo gran mandamiento. El primero es: ama a Dios con todo tu corazón. Y el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si a usted lo encuentran haciendo una cosa indebida, ¿a usted le gustaría, en lo personal, que lo echaran abajo y le dijeran: no, eso no es para lo que tú das solamente? O que a usted le dijeran: no te preocupes, con la ayuda del Señor, tú pides perdón al Señor y tú te puedes recuperar, vamos a lidiar con esta situación juntos. Entonces, hay un versículo en Santiago también, en el capítulo 4, versículo 11 y 12, que apoyan esta idea. Hermanos, no murmuréis los unos de
los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y ya me había dicho antes que el único que le corresponde ese puesto de juez es a Dios, no a nosotros. Entonces, también otro problema que hay con eso es que nosotros no sabemos cómo se encuentra nadie. Cuando uno dice un comentario negativo hacia una persona, uno no sabe si esa persona tiene pensamientos, Dios libre, suicidas y puede quitarse la vida solo por un comentario negativo que le haga. Entonces, como uno no sabe cómo está nadie, qué ha pasado en su vida, lo mejor es uno preguntar primero e incluso sin saber, hacerlo de la manera más compasiva posible. Además de que criticar genera estragos en la vida de nosotros espiritual, porque cuando, por ejemplo, estaba yo, que debido a ser una persona que se dedicaba más a criticar en base a la palabra, tratando de ser más a la palabra, pero que se dedicaba más a criticar, cuando yo tenía que predicar a los compañeros míos de curso, entonces no me creían, o se llevaba muy poco de lo que yo decía, porque yo no estaba reflejando a Cristo. Cristo refleja amor, Cristo refleja perdón. Yo no estaba reflejando eso, yo estaba reflejando a Cristo. Entonces, eso nos hace estrago a nosotros en reflejar a Cristo hacia los demás. Entonces, está bien, ya vimos las cosas negativas de uno criticar y de uno juzgar. Pero entonces, ¿por qué es que uno es así? ¿Por qué es que uno tiene esa naturaleza, esa inclinación a siempre hacer el mal? Porque mientras uno esté aquí, en la tierra, uno siempre va a tener la batalla del espíritu contra la carne. Eso lo dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Primeramente, uno descendió de Adán. Adán, el primer ser humano que pecó. Y como uno vive en este cuerpo carnal, en este cuerpo que es pecaminoso naturalmente, en la carne y el espíritu están en batalla constante. Además de que Jesús mismo dijo que de nuestro corazón es que salen las cosas que nos contaminan, las cosas que hacen daño, de nuestro mismo corazón, y que en Jeremías dice que es más engañoso que todas las cosas. Nuestro cuerpo no nos favorece, nuestro seno no nos favorece, pero gracias a Dios tenemos a Jesucristo. Entonces, otra situación por la que somos así, que ya lo había dicho antes, es que muchas veces somos tóxicos sin saberlo, somos necios sin saberlo y somos egocéntricos sin saberlo. ¿Por qué uno se enoja cuando alguien nos hace algo a nosotros? Porque inconscientemente puede que uno se crea algo. Pero Jesús, ¿qué hacía? Cuando a Jesús le hacían algo, Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, a pesar de ser Dios, se humilló y se hizo siervo para salvarnos a cada uno de nosotros, a pesar de ser Dios. Y nosotros, siendo simples humanos, muchas veces tenemos ese egocentrismo de que buscamos más la cosa de nosotros que las de los demás. Y muchas veces nos dedicamos más a amarnos a nosotros que a los demás. Entonces, también uno puede ser necio. ¿Cómo es el necio en la Biblia? El necio es aquella persona en este ámbito de la crítica y el juicio que cuando le dan un consejo no se lleva, cree que todo lo que piensa es lo correcto, no lo que Dios dice, se burla del pecado, no oye los consejos de los padres, es iracundo, es apresurado, y todas esas cosas, en base a lo que hemos dicho antes, pasan cuando uno critica. Cuando uno critica muchas veces, alguien me hizo algo, me sentí mal. Entonces, la respuesta mía natural es devolverle ese mal. Y esa es la batalla de nosotros muchas veces, que cuando nos hacen algo malo, uno debe de responder con algo bueno. Entonces, ya yo les expliqué cuál es el problema de vivir la vida criticada y por qué uno es así. Aparte, y para ello, hay otros 2 versículos más que ayudan en eso, a entender este punto. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones.
Esa es la característica clave por la que nosotros debemos de cuidarnos de juzgar incorrectamente y de criticar incorrectamente. Porque solamente Dios conoce a cada quien y conoce el corazón de cada quien profundamente. Nosotros no sabemos por qué alguien actúa de cierta manera, cuáles son las intenciones con las que lo hace. Alguien puede tener la intención de ayudar y herir aún así. Entonces, ese es el punto. Pero ahora yo voy a pasar a decirles cómo uno puede criticar y juzgar de la manera correcta. Ya yo me enfoqué mucho en qué pasa cuando uno lo hace de la forma incorrecta. Y esto para evitar hacer una crítica destructiva, porque si no le doy las herramientas para hacerlo de la manera correcta, simplemente le estoy hablando hipócritamente. Entonces, lo primero que debemos de saber para esto es, aparte de los versículos que ya hablé, que dijo nuestro maestro, hay otros más. Hay una parábola que él dijo que es muy buena para entender este punto, que es Lucas 18 del 9 al 14, que es la parábola del fariseo y el publicano, que dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este último, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También hay otra cita en Juan 8:7, que es la que Jesús dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto en una situación en la que había una mujer que se había acostado con un hombre que no era su marido, y los fariseos, que querían inculpar a Jesús, la trajeron delante de él para que él dijera qué tenía que hacer con ella, y él les respondió esto, y todos ellos se fueron, porque todos hemos pecado, todos ellos habían pecado. Otro versículo es Mateo 18:15, que dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. No es que si alguien hace algo malo contra nosotros, uno debe decir: fulano hizo tal cosa conmigo, y avergonzar a fulano. No, aquí Jesús nos dice: si alguien hizo algo malo, alguien pecó, vaya en privado y hable con él para que se gane a su hermano y su hermano se arrepienta de su pecado. Entonces, también está otro en Juan 15:13, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién tiene más amor? El que se sacrifica por los demás. ¿Quién tiene más amor? El que no se pone en la posición de juez, sino que ayuda a su amigo a lidiar con sus problemas. El que ayuda al otro, a su enemigo, incluso a su enemigo, a lidiar con sus problemas. Y también está Mateo 5, capítulo 5, versículo 22 al 25. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y la parte que me quiero enfocar más es esta: por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, independientemente de si tú consideras que hiciste algo malo o no, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona, y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregle el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Aún aunque uno crea que uno no hace cosas malas, por el simple hecho de que alguien sienta una especie de rencor hacia nosotros, aquí nos dice Jesús: vaya y trabájalo con su hermano, busque a ver qué usted hizo mal, y si no hizo algo mal, ayude a que ese hermano tenga paz. Entonces, ya yo dije lo que dijo nuestro maestro en los versículos de antes y ahora en los versículos de ahora.
Pero ahora yo les voy a dar unos puntos que son bíblicos también, pero que no son de parte de Jesús, no, van relacionados con Él, pero no directamente los mencionó Él, como lo es Gálatas 6:1, y es la base para uno criticar y juzgar correctamente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, restauradle, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A la hora de uno criticar y juzgar, aquí nos dice que uno debe de hacerlo de una manera mansa, de una manera que restablezca, que edifique a la otra persona, no destruyendo, porque no sea que nosotros también seamos tentados. La vida es una montaña rusa. Nosotros podemos estar hoy bien y así firme con el Señor, y luego estar decaído y estar lejos de Él por alguna razón. Entonces, cuando lleguen esos momentos negativos, como usted trató a los demás cuando estaban bien en el espíritu, va a determinar si los demás lo van a edificar o no, y si Dios especialmente allá arriba le va a condenar eso o no. Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta para juzgar correctamente es que hay que juzgar con la actitud correcta, honestidad, humildad y amor. Y para esto es necesario que uno revise sus pensamientos. ¿Qué nos dice un versículo de Filipenses? Piensen en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es digno de alabanza. Entonces la crítica de nosotros y a la hora de uno juzgar no debería de ser tanto pensando en que esta persona sí es mala, sino buscando cómo uno la puede ayudar. Otro punto es que la crítica constructiva no se basa en la persona. La crítica constructiva no dice tú si eres esto, tú si eres aquello. La crítica constructiva te dice tú hiciste esto mal. Se centra en lo que tú haces, no en lo que tú eres. No te cuestionas si tú eres cristiano o no, como yo lo hacía, sino que te dice tú estás haciendo eso mal, pero tú como quieres eres hijo de Dios. Entonces, para juzgar correctamente hay que juzgar con juicio justo. ¿Y qué es un juicio justo? Un juicio que está basado en la palabra del Señor, porque nos dice, hay un versículo en la Biblia que dice que la misma escritura dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir y para redarguir, es decir, para corregir. Paréntesis ahí, la palabra no es que nosotros como cristianos, ya es que vamos a estar de brazo cruzado y no vamos a criticar a nadie, no, sino que lo vamos a hacer en base a la palabra del Señor, en base a lo que el Señor dice, no a nuestra mera opinión, porque como dice Romanos 14:3, uno tiende a opinar y a juzgar a los demás en base a lo que uno cree que es cierto, pero no lo que dice la palabra del Señor. Como y dice Romanos 14:3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Además de que nosotros no debemos de criticar en base a las apariencias, en base a cómo alguien se ve, pero eso es algo ya más entendido. Entonces, en Proverbios 12:18 nos dice que hay dos tipos de consejos, hay dos formas de hablar y dos formas de criticar, que es que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando uno critica, cuando uno juzga, el sentimiento y lo que uno debe de provocar en el otro, que uno está juzgando para su bienestar, es una sensación de sanación, no una sensación de destrucción, no una sensación de que te están cortando porque tú estás haciendo algo malo. Entonces, lo importante es esto, tener en cuenta que Dios si como uno juzgue, Dios nos va a juzgar, y que el único que tiene el derecho a juzgar a todos nosotros es Dios, tanto el Padre como Cristo. Y a la hora de juzgar, ya para tener conscientes, la otra persona no está obligada a oír lo que uno le dice. Uno tiene que tener en cuenta que a la hora de uno criticar, necesariamente el otro no tiene que escuchar obligado, porque cada quien tiene libre albedrío, cada quien puede hacer lo
tampoco uno se tiene que volver loco. Y en Gálatas 5, 22 a 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué nos dice eso? Que si la crítica que uno hace hacia los demás no posee esos atributos, entonces lo mejor es que no la tenemos que hacer. Si uno reflexiona y dice: esto que yo le voy a decir a fulano es bueno, o yo lo digo por lo que yo creo, ¿lo va a recibir bien o lo va a recibir mal? Si yo lo digo, hay necesidad de que yo se lo diga, o yo simplemente me lo puedo guardar. Entonces, aparte de uno aprender a cómo dar una crítica y un juicio, uno también debe de tener pendiente y tener claro cómo recibirlo, porque no es simplemente que uno se va a pasar la vida criticando a los demás sin recibir nada a nosotros, porque todos nosotros hacemos algo malo. Para ello es clave entender algo claro, que lo dice Hebreos 12, Hebreos 12, versículo 11, que dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por él. Ese pasaje en Hebreos se dice luego de decir que Dios a los que ama los disciplina, porque nosotros somos hijos de Él, y como un padre disciplina a su hijo, así mismo Dios nos disciplina a nosotros. Entonces uno debe de tener pendiente siempre, tener claro que cuando uno recibe una disciplina, nosotros no debemos de apresurarnos a responder, a buscar al otro por haber buscado el bien para nosotros, sino que lo ideal cuando nosotros nos dicen algo, nos critican, es uno pensar y calmarse, no apresurarse como lo hace el necio, sino pensar y decir: lo que me dice esta persona es algo que es cierto o no, y ponerse a pensar: yo hago eso sí o no, yo hago eso sí o no. Para eso está el juicio. Usted va a determinar si lo que le dicen es verdadero o falso, y aún así no tiene que negar el consejo que le dio la otra persona, porque muchas veces lo que pasa es que nosotros nos aconsejan y uno dice: no, eso no es así, y la otra persona dice: no, pues yo no lo voy a decir, no, porque no hay que echarle la perla a los cerdos. Cuando yo se lo diga, él simplemente me va a decir que no tiene sentido yo decirlo. Entonces, con sabiduría, cuando nosotros nos digan algo, aunque uno no esté de acuerdo, lo ideal es que uno se mantenga callado, se mantenga sereno y reciba la disciplina si hay que recibir. También hay que decidir quién tiene el derecho de criticar. No todas las opiniones merecen el mismo peso. No es lo mismo que a usted, a cualquiera de nosotros, nuestros padres o nuestros amigos más cercanos nos digan: tú estás haciendo tal cosa mal, fulano. A que nos lo diga una persona que nos acaba de ver, nos acaba de conocer en la calle, y uno ya se ponga a maquinar que: ay, Dios mío, yo sí soy malo, yo estoy dando un mal ejemplo. No, uno tiene que evaluar las personas que nos dan una crítica, como lo dice Proverbios 14:7: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Hay personas que son sabias y que uno tiene que recibir consejo, y hay personas que no, pero aún siendo personas que no son sabias, uno tiene que quedarse callado de igual forma. Y otra estrategia clave es que hay que evitar la evasión de la crítica. Hay personas que no hablan con los que le dicen la verdad porque saben que van a decirle lo que ellos necesitan oír y no lo que quieren oír. Entonces uno no debe de evitar esa crítica, sino que más bien uno debería de buscar esos consejos de personas que saben más que nosotros y que tienen una visión más clara del mundo, que tienen un mayor desarrollo espiritual, para ayudarnos a cambiar. Entonces hay que tener en cuenta siempre que nosotros no seremos comprendidos todas las veces, e inevitablemente cometeremos errores. Por cada cosa que uno haga, siempre va a haber alguien que nos critique. Eso hay que tenerlo presente. Por más bien que uno lo haga y por más que uno se esfuerce, siempre va a haber alguien que todo le va a saber de lo que uno hace. Entonces hay que tener presente eso, que siempre van a venir las críticas. No es que simplemente hay que hacerle caso a cada uno, como uno ha dicho, pero hay que tener en cuenta que van a venir.
Entonces, ya para terminar, yo les quiero presentar un escenario. Si a nosotros se nos diera la oportunidad de vivir en un mundo en el que todo el mundo critique, todo el mundo juzgue al otro negativamente, o un mundo en el que todo el mundo acepte los errores de los demás y los ayuden a crecer, claro que uno va a elegir el segundo, nos conviene más. Pero la situación está en que ese cambio para obtener un mundo así empieza en nosotros, empieza en lo que uno dice, empieza en controlar nosotros mismos nuestra boca. Entonces, porque imagínese usted, si esta iglesia y la iglesia a la que yo pertenezco, todos los miembros tuvieran el don de controlar su lengua, imagínese usted qué impacto tan grande uno va a tener en su vida espiritual y en la vida de las otras personas, pero grande el impacto. Entonces, ese impacto se puede lograr, pero ¿cómo? Poniéndonos de acuerdo en tratar de no juzgar y criticar a los demás, evitando así la toxicidad, la necedad y el egocentrismo que uno tiene a tener, dejándole el puesto de juez a quien corresponde, que es Dios, y levantando a aquel que está caído. Y para terminar, quiero dejarles una pregunta para que reflexionen, que es, no sé a cuántas personas usted ha criticado hoy, pero por cuántas de ellas usted ha hablado. ¿Por cuántas de ellas usted ha hablado? Entonces, hasta aquí mi mensaje. Dios los bendiga. Amén.